Ya se definieron los dos equipos de la final en la Copa Centroamericana 2023 y además un clasificado más de parte del Caribe para la Copa de Campeones del próximo año, y por eso hoy vengo a repasar lo que sucedió en el cierre de las semifinales de ambos torneos. Bueno, y es que el día de hoy en estas competencias de clubes de la CONCACAF, tanto en Centroamérica como en el Caribe, tuvimos dos cierres de las semifinales de infarto que se terminaron definiendo casi que en los últimos minutos, con muchísima acción, con muchísimos goles, y por eso, como les digo, vamos a repasar la clasificación del Real Estelí a la final de la Copa Centroamericana, una clasificación histórica, y también la clasificación del Robin Hood para la final de la Copa Caribeña y que les da también un boleto para la Conca Champions del próximo año. Entonces iniciamos de una vez con el repaso de la Copa Centroamericana y vemos algunas imágenes de esa semifinal de vuelta en la que el Club Atlético Independiente de Panamá igualó 2-2 frente al Real Estelí nicaragüense, marcador global de 2-3 en favor del conjunto de Nicaragua, que había ganado la ida por la mínima de 1-0, y con esto es que ellos avanzan a la gran final, este partido que se disputó en el estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá. Un partido muy abierto, con muchas ocasiones y con muchos goles, que finalmente dejó al Tren del Norte como el finalista histórico de esta competición. Sin embargo, el que comenzó superior en el encuentro fue el cuadro de casa, que entendió su situación, que estaba en desventaja, y empezó tirado en ataque hasta que al minuto 14 Rafael Águila logró colocar ese 1-0, y con eso tenían la paridad en el marcador global y estaban viendo todo a definirse desde los puntos de penal. Pero el CAI no quería conformarse con eso, quería definirlo y buscó aumentar la ventaja a lo largo de todos los primeros 45 minutos, aunque no fue posible para ellos y se fueron así al descanso con esa ventaja mínima. Lo que sí fue una enorme sorpresa fue el cambio y la disposición del Real Estelí para el complemento, porque fue una cara completamente nueva y apenas en segundos de juego logró el empate por medio de Bansi Hernández, que los volvía a poner en la final. En ese momento el global era de 1-2 en favor de los nicaragüenses. Eso sí, el gol activó de nuevo al equipo panameño y fue un vendaval en ataque que dejó como saldo el 2-1 anotación de Davis Contreras, ponía el 2-2 global. Pero con esto estaba pasando el conjunto nicaragüense por la anotación fuera de casa, pero aún así el CAI por poco logró anotar en una ocasión más o en un par de ocasiones, porque como les dije estuvo completamente volcado en ataque, tenía encerrado al Real Estelí, pero el equipo de Nicaragua demostró el temple que ya había enseñado a lo largo de este torneo y volvió a nivelar las acciones hasta que Arly Bonilla sentenció la serie con el 2-2 al minuto 81. Con eso ya pasaban a ganar incluso también en el marcador global, y esto dejó completamente muerto al equipo local para que el Tren del Norte pusiera rumbo a la gran final de esta Copa Centroamericana. Bueno, ¿y qué partido tuvimos? Porque se dieron muchísimas emociones. Yo creo que durante el primer tiempo, esos primeros 45 minutos, no parecía que fuera a definirse con tanta emoción, con un CAI peleando hasta el puro final, con un Real Estelí respondiéndole durante cada una de las acciones de este partido, pero sí, la segunda mitad tuvo muchísimas emociones. Aquí, una vez más, quiero destacar todo lo que les había dicho ya del Real Estelí. Es un equipo que está entendiendo cómo jugar este torneo, cómo jugar competencias internacionales, sobre todo cómo jugar torneos de copa en los que son estos partidos de ida y vuelta, y el Real Estelí lo está entendiendo todo, sabe cómo encerrarse, sabe cuándo hacerlo, sabe cómo aguantar y poco a poco ir desesperando a su rival para después meterle un batacazo al puro final y eso bajarle completamente la motivación. Si observan en cuanto a marcadores y la forma en la que se dio esta serie, fue exactamente igual a los cuartos de final frente al Saprissa, en la que el Real Estelí ganó en casa 1-0 e igualó 2-2 de visita en Costa Rica. Fue exactamente igual ahora frente al Club Atlético Independiente. Entonces, como les digo, tienen una fórmula que les está saliendo, saben cómo hacerlo, sí tienen sus limitaciones y eso está muy claro. Por algo es la gran sorpresa que el Real Estelí llega hasta esta gran final, pero a través de entender cuáles son sus limitaciones, el Real Estelí está logrando superar a sus rivales poco a poco, sin lucirse muchísimo, pero también con un fútbol bastante
de muchísima garra, que es lo que se le están demostrando a lo largo de esta competición, lo que ha demostrado a lo largo tanto de la fase de grupos como de los cuartos de final y ahora también de las semifinales. Entonces, con muchísimo mérito, el Real Estelí, como les digo, muy merecido, llega a esta final histórica porque es la primera ocasión que un conjunto de Nicaragua va a disputar una final de un torneo internacional de clubes en la CONCACAF. Entonces, felicitaciones a toda la gente del Tren del Norte, del CAI, simplemente para hacer un cierre de esta competencia ahora que quedan eliminados. Creo que ellos se murieron de su propio fútbol porque tuvieron ocasiones tanto en la ida como para haber anotado goles y que les hubiera ayudado para no tener esa desventaja de no haber anotado en el Estadio Independencia, como también ahora en la vuelta, en especial Carlos Small, que desperdició muchas ocasiones muy claras y que esto les termina pasando facturas. Es el tipo de cosas que en estos torneos no se pueden fallar porque después les terminan costando muy caro. Eso me parece que fue lo que le pasó al CAI, porque en cuanto a fútbol lo habíamos comentado y creo que esto lo mantengo después de esta serie de semifinales. El fútbol es mucho más completo del conjunto de Panamá, pero el Real Estelí es el que sabe jugar estos torneos, es el que tiene la experiencia y por eso me parece que es que se les decanta la serie en su favor. Saben cómo hacerlo y con mucho mérito, como les estaba diciendo, ahora se citan en la final frente a Liga Deportiva Alajuelense. Asunto que precisamente podemos observar en el cuadro del torneo, cómo era hasta el momento y cómo se actualiza para ver al Real Estelí alcanzar la final, estar entre los dos mejores equipos de esta primera edición de la Copa Centroamericana. Además, ya les había comentado que sabemos cómo es la localía, porque el Real Estelí va a abrir en casa esta final y se va a cerrar en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, la casa del alajuelense. Evidentemente, esto por el rendimiento de los equipos a lo largo tanto de la fase de grupos como de los cuartos de final y de las semifinales. El conjunto tico ha hecho 20 puntos y el Real Estelí, que llegó apenas a 17 con este empate el día de hoy. Y por ende, como les digo, es que el conjunto proveniente de Costa Rica es el que cerrará en casa. Les cuento las fechas: la ida será entre el 28 y el 30 de noviembre en el Estadio Independencia de Estelí, y la vuelta, que será entre el 5 y el 7 de diciembre en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, en territorio costarricense. Bueno, y ahora nos pasamos a hablar de las semifinales de la Copa Caribeña 2023, que ya finalizaron y tuvieron un cierre de infarto. Empezamos con el repaso de este partido, en el que el Robin Hood de Surinam venció por la mínima 1-0 al Moca. El marcador global fue de 1-1 luego de que el conjunto dominicano ganara el partido de ida también por la mínima, así que se fueron hasta los penales y ahí 3-2 el conjunto sudamericano se llevó la victoria. Todo esto en el Franklin Sett Stadium de Paramaribo, la capital de este país sudamericano. Fue una locura la que se vivió allá en Sudamérica con el cierre de esta semifinal, y es que el Moca logró contener a su rival durante todo el partido y parecía colocarse ya en la final caribeña, pero al minuto 93, con solamente 2 más por jugarse, una gran jugada individual de Franklin Singo Di Cromo finalizó en un gran gol que envió todos los penales, y ahí los de casa se dejaron el pase para la definición del título y también con ello la clasificación directa para la Copa de Campeones, mientras que enviaron al Moca a disputarse el tercer lugar. Y eso es lo que repasamos precisamente en el cuadro del torneo. Ahí vemos cómo el Robin Hood accede a la final y se cita frente al Cavalier jamaiquino, mientras que el Moca cae a ese partido por el tercer lugar frente a otro conjunto de Jamaica, el Harbor View. Entre estos dos se van a disputar el último cupo del Caribe rumbo a la Conca Champions del próximo año. Cavalier y Robin Hood, que simplemente van a definir al primer y al segundo lugar, eso sí, con la ventaja de que el equipo que sea campeón se salta a la primera ronda de la Copa de Campeones y avanza directamente a los octavos de final. Además, les puedo comentar cómo serán las localías, porque esto también es con el rendimiento de los equipos en la fase de grupos y también en estas semifinales. El Cavalier, que es el que más puntos ha hecho con 14 y por ende va a cerrar en casa la final, así que se va a abrir en Surinam y se va a cerrar en Jamaica, mientras que el Moca tiene más puntos que el Harbor View, tiene 12, mientras que el conjunto jamaiquino tiene 8, y por ende el partido por el tercer lugar se va a abrir en Jamaica y se va a cerrar en República Dominicana. Las fechas son la ida entre el 28 y el 30 de noviembre y la vuelta entre el 5 y el 7 de diciembre para ambas series, es decir, es exactamente igual que la final de la Copa Centroamericana. Y lo último que vamos a repasar es lo que ya les estaba diciendo, la clasificación del Robin Hood para la Copa de Campeones 2024. Se convierte en el equipo número 25 en conseguir su boleto para el máximo torneo de clubes de la región, y ahora solo faltan 2 por clasificarse: un conjunto de la Major League Soccer y uno de parte de la Copa Caribeña.
como les dije hace unos momentos, más o menos el 5 de diciembre se va a definir el otro clasificado del Caribe que saldrá de entre el Harborview y el Moca, y a más tardar el 9 de diciembre se conocerá el campeón de la Major League Soccer y con eso ya el último clasificado para este torneo regional de clubes de la CONCACAF. Y como siempre quiero conocer sus opiniones de todo lo que sucedió el día de hoy, de la histórica clasificación del Real Estelí para la final, de quién creen que es el favorito para quedarse con el título, si es el Alajuelense, si es el Real Estelí, también de lo que sucedió en la Copa Caribeña, un Robin Hood que también va dando sorpresas, así como lo está haciendo el Real Estelí en Centroamérica, el Robin Hood lo va haciendo en el Caribe. Veremos cómo le va a estos dos equipos en la gran final, en sus respectivas finales, y si pueden conseguir quedarse con el título. Entonces leo todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios de este video. Yo evidentemente voy a hacer un análisis y mi pronóstico y toda la cobertura de esta gran final en las próximas semanas, de aquí a que inicie ese partido de ida, así que estaremos revisando muchas cosas de esta Copa Centroamericana. Entonces estén muy pendientes, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ningún detalle de este torneo, y nos vemos en un próximo video repasando esta Copa Centroamericana.